y, y es histórica en el hecho de pues, aceptar como si no estuviera pasando nada, que una persona utilice los medios para hacer política, para hacer una campaña tan de frente. Yo no sé si es que yo no me acuerdo o no me ha tocado vivirlo, pero yo nunca lo había visto de esa forma. Tan descaradamente. ¿Por qué tenía sentido poner a circular una información que así de chiquita, decir 5 por 1000, tiene un efecto tan catastrófico, tan bola de nieve? ¿Por qué valía la pena sacarlo al aire? Y si el tema se volvió viral, fue por un trino mío, pues yo lo que hice fue retuitear una noticia que saca otro medio de comunicación y pues ahí sí yo no hice esa labor de verificación con la contraparte para poner un trino. Digamos que ahí es donde serviría ese consejo de prensa del que habla Daniel Samper, papá, porque ese organismo serviría como para hacer respetar al periodismo que lo están manoseando. O sea, para mí Vicky lo que está haciendo es manoseando esta profesión, este ejercicio del periodismo y por eso digamos que se necesitaría quien le dijera, oiga señora, usted está eh, atravesando todos los límites, se está extralimitando, ya usted no pertenece a esto, a este gremio, ¿sí? A esta no sé si se quiere organización o como sea que nos podamos considerar nosotros, este gremio, sí. Y pues, ¿qué hacer con ella? No, es que ella es la que tiene que hacer, ella es la que tiene que dar un paso al costado porque ella es la que está cayendo en estas prácticas tan bajas de utilizar un medio de comunicación para hacer política. Y seguramente muchos dirán, ay, pero es que eso ya en el pasado ha sucedido. Seguramente muchos dirán, no recordarán los casos en los que Pacho Santos trabajó en el tiempo y después resultó siendo vicepresidente, lo mismo la familia Santos, otros miembros de la familia Santos y otras personas que han pasado del periodismo a la política e incluso se han devuelto, han tenido el descaro de devolverse cuando eso debería ser Van y vienen. Sí, por eso también hay un tema como de salir de ciertas hipocresías históricas, digamos, ¿no? Porque hablar del periodismo y de control al poder y el cuarto poder, cuando aquí en Colombia ese cuarto poder se la ha pasado moviéndose dentro de los poderes. No, es que muchas de las cosas que desde los medios se critican también se hacen. Incluso hay hasta la misma corrupción que se investiga desde los medios, en los medios la hay. No en todos, ni voy a decir casos puntuales, pero muchas de las cosas que no deberían ser y que el periodismo está siempre vigilando y está sacando a la luz, también suceden adentro. Por ejemplo, acoso, por ejemplo, lo que te decía, corrupción, por ejemplo, otras prácticas que son esas que nosotros vigilamos, pero pues es que en donde no, en cualquier pues institución o empresa o algo se pueden presentar ese tipo de casos, ese tipo de cosas, pero sí es cierto que hay mucha hipocresía y es histórica en el hecho de pues, aceptar como si no estuviera pasando nada, que una persona utilice los medios para hacer política, para hacer una campaña tan de frente. Yo no sé si es que yo no me acuerdo o no me ha tocado vivirlo, pero yo nunca lo había visto de esa forma. Tan descaradamente. Tan descaradamente como lo hace Vicky, hasta inventarse un foro supuestamente de la revista para irse a Medellín. No, y la noticia, la revista cubriendo, autocubriéndose. O sea, el autocubrimiento, ¿qué? Y el titular con su nombre, eso es, digamos que yo me acuerde en el tiempo en el que yo llevo siendo periodista, eso nunca había pasado, y pues antes tampoco ya como una ciudadana, una joven universitaria o lo que fuera que estaba pendiente de los medios y de los cubrimientos y demás, eso yo nunca lo había visto. ¿Nunca se había visto algo así? Nunca lo había visto así, tan de frente, tan descarado, ¿no? Y pues, para responderte qué hacer, pues, ojalá que ella se dé cuenta, ojalá que pues decida de qué lado va a jugar, porque no está mal que se lance, cualquier ciudadano lo puede hacer. Digamos que la Constitución del 91 permite que una persona pues se lance por firmas y si las consigue, llegue hasta la Casa de Nariño, pero
pero no puede estar en los dos bandos. Es que estamos viendo claramente la instrumentalización de los medios y la instrumentalización ahora, peor con todo el tema de las redes y demás, pero además, y esto, voy a mezclar dos temas, uno que te toca más directamente a ti, y es el tema de, o sea, todo esto que está pasando ahora con Vicky tiene un antecedente de posicionamiento de ella como figura anti-Petro, digamos, ni siquiera es como que sea líder de la oposición, es una cosa anti-Petro, ni siquiera es como una cosa de un proyecto político, es la figura de la persona, una cosa muy personal, pero que en el ejercicio del periodismo lo vino nutriendo de unas conductas muy cuestionables en su relación con la Fiscalía de Barbosa, unas publicaciones de unas noticias a medio cocinar, con fuentes a medio confirmar, con titulares como dando por certeza las cosas, y eso sí golpea a todo el periodismo, porque entonces termina uno dudando mucho de los procedimientos al interior de los medios para dar el ok de una publicación de algo. Te quería preguntar cómo ves tú eso y luego, ¿por qué tenía sentido publicar el borrador de la última reforma y el tema del 5 por mil? Sí, para la primera pregunta yo creo que es muy cierto y tiene sentido que la gente empiece a dudar, y era lo que te decía anteriormente también, esa crisis de la que hablamos ahora viene justamente de eso, de las formas del periodismo que obviamente han cambiado gracias también a las redes sociales y digamos como cada vez hay más afán, cada vez hay más ganas de publicar escándalos y cada vez hay menos filtros. Cada vez es como que uno no ve una seriedad en las investigaciones, uno no siente que haya como una profundidad, como que se hayan tomado el tiempo. Los periodistas que están empezando en este mundo de los medios de comunicación, a esos periodistas no les están enseñando, creería yo, cómo son los procesos y los métodos de investigación como antes sí pasaba. Y entonces, si uno se salta como esas etapas, pues puede que cometa muchos errores y que pues llegue al final a querer ser el primero, pero ser el primero mal, porque el afán pues hace que ni siquiera pues el periodista se tome la tarea de saber si lo que está diciendo es verdad o no, y eso es muy grave, precisamente por lo que yo decía también anteriormente, y es la responsabilidad que tenemos nosotros, porque es que le estamos hablando a muchísimas personas, a millones de personas en algunos casos, muchísimas personas nos están leyendo, millones de personas nos están escuchando, si es la radio, y entonces, ¿dónde queda esa responsabilidad? Eso es lo que creo que por ese juego que tiene Vicky o la revista Semana de hacer esa oposición tan férrea al gobierno del presidente Gustavo Petro, pues se va quedando atrás la calidad periodística y lo que realmente importa, y es que un caso, una investigación, pues sea real y que paguen los que tienen que pagar, y no es como inventarme cualquier cosa simplemente para levantar un tierrero. Exacto, simplemente para hacer un escándalo donde no lo hay, pues no, eso tampoco es la gracia, ni para ganar rating, ni para que más personas me compren la revista, pues no, eso no es. Es la responsabilidad que tenemos nosotros de lo que yo te decía también, destapar eso que los poderosos quieren ocultar. Hay gente que pone en riesgo su vida por hacer investigaciones. Y aquí es como tan a la ligera que a uno le da un poquito no, mucha preocupación. Que eso un poquito no, tiene que ser mucha preocupación. No, muchísima preocupación, porque eso no puede ser, ese no es el deber ser del periodismo. No puede ser que tú, simplemente porque en el caso de Vicky, odia con toda su alma a una persona que ella considera su más fuerte contrincante política, que es Claudia López, simplemente porque no la quieres o porque no es de tus afectos o porque en algún momento te puede hacer zancadilla en tu campaña, entonces te le inventes una noticia de una corrupción donde no la hay. Es que hay veces no solamente cuando uno le llega una información, la publica
y sin hacerle un trabajo, sin revisar, sin confrontar, sin estudiar, eso requiere de tiempo. A veces en el periodismo no hay tiempo, pero sí lo hay, créeme, para poder hacer ese trabajo de confrontación que Ese es tan tipo, claro, necesario. pero pilla que tú acabas de decir, o sea, digamos que lo más dramático ahora, que antes no estaba, es este tema de lo fácil que es sacar algo medio equivocado, digamos, para no meterle mala leche, algo medio equivocado. El efecto bola de nieve es exponencial y es súper rápido. Entonces, digamos que el error o la mala intención tienen un efecto mucho más grande ahora mismo. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta que yo escuché tu entrevista con Levi y que tú hablaste de la publicación del tema del 5 por mil y que tú hablaste de que eso se publica después de una serie de análisis, de mirar todo el documento que ustedes tenían, ¿por qué tenía sentido poner a circular una información que así de chiquita, decir 5 por mil, tiene un efecto tan catastrófico, tan bola de nieve? ¿Por qué vale la pena sacarlo al aire, ponerlo a circular? Bueno, hay que hacer varias aclaraciones. La primera es que yo no fui la que publicó ese borrador de reforma tributaria. Lo publicó el medio de comunicación de noticias económicas, Valor Analytic. Yo lo que hice fue dar un retweet, a propósito, y lo dije también en la entrevista de Levi, ahí quiero hacer un paréntesis y aclarar que pues a raíz de ese retweet que yo di, pues me llegaron muchísimos ataques, muchísima información también falsa, pusieron cosas de mí que pues no tienen que ver con la realidad, y una de ellas es que mi esposo es el dueño de ese medio de comunicación. No, él no es dueño de ese medio de comunicación, ojalá fuera dueño de ese medio de comunicación, pero no, y tampoco fue él el que reveló ese borrador. Él es un periodista, él es el editor de Valor Analytic, pero quien se consiguió ese borrador y lo trabajó y lo publicó es otra persona. Ese borrador tenía pues toda la reforma tributaria, tenía no me acuerdo cuántos artículos, creo que más de 70, si no estoy mal, y lo que hizo Valora fue publicar varias notas. Es que ustedes se pueden meter al portal y revisar, poner en el buscador reforma tributaria o borrador, y publicaron muchísimas notas de varios temas que tenía la reforma. ¿Por qué? Porque era un borrador y era importante conocer qué estaba pensando hacer el gobierno y por qué un borrador. Así sigan insistiendo en que un borrador no es noticia, sí, un borrador siempre ha sido noticia para los medios de comunicación, siempre un borrador de decreto, de resolución, de proyecto de ley, como es en este caso. Es importante saber en qué está pensando el gobierno, e incluso a veces es el mismo gobierno el que lo filtra para lanzar globos a ver cómo lo recibe la gente. Y Ajá. los medios de comunicación tenemos que mostrar, miren, el gobierno quiere ponernos este impuesto, quiere subirnos este, quiere bajarnos el otro, y así siempre ha funcionado. Eso no es algo que hace 15 días, cuando se conoció ese borrador, se lo inventó Valor Analytic, porque ahora muchos en las redes pues creen que lo hicieron de mala leche o algo así. No, ese es el trabajo que ellos han hecho siempre, e incluso no sé si estoy equivocada, si fueron ellos o fue Portafolio, que es otro medio de comunicación económica, sacó en su momento el borrador de reforma tributaria que iba a presentar el ministro Carrasquilla. Todo esto para decirte que publicaron muchos artículos. Y uno de los que más llamó la atención fue el del 5 por mil. ¿Por qué? Pues porque es un impuesto polémico que a todo el mundo le asusta, le preocupa, y que además el presidente había prometido que no lo iba a tocar, o por lo menos que iba a intentar bajarlo, porque este impuesto de gravámenes financieros es un impuesto que se puso de manera temporal, pero que quedó Y siendo empezó en 2 permanente. por mil. Empezó en 2 por mil y ahora va en 4, y además empezó hace como 15 años, si no estoy mal, y se supone que iba a ser temporal, y mira todo el tiempo que llevamos. Entonces por eso generó tanta polémica, y se pegaron los otros medios de comunicación de esa noticia nomás, de las otras no, lo dejaron pasar. Y es por eso que el gobierno reacciona inmediatamente y sale y dice que ellos no están pensando hacer eso, pero ellos sí lo tenían pensado, porque ahí estaba en su borrador. Cuando después se descubre que en la metadata del borrador, pues fue un funcionario del Minhacienda el que redactó ese Claro, documento. pero siendo tan evidentemente polémico,
ponerlo sobre la mesa no demandaría tener a la contraparte explicándolo. Claro, Sobre todo seguramente sí. en un momento en el que estamos hablando de muchos momentos de pánico económico también. Sí, claro, pero entonces eso fue una tarea que se debió hacer por parte de todos los medios de comunicación que empezaron a replicar esa noticia. Como te digo, digamos, lo que hizo Valora fue mostrarles a todos, vean, esta es la reforma, esta es. Ya si el otro medio quiere, oiga, vean, nos van a subir esto, preguntemos a ver en el ministerio qué es lo que quieren hacer, qué es lo que no, si esto va a ser así o no, pero aquí hay un borrador, es un documento oficial que sale del ministerio, que no lo hizo un funcionario uribista como lo quieren hacer ver, no lo hace un funcionario uribista porque una reforma tributaria no se hace así, una reforma tributaria se hace con todo el equipo económico del gobierno, que la termina firmando, que el computador donde la redactan termina siendo el de este señor que viene del gobierno anterior, pues muy de malas él, pero no es que le echen la culpa a él y ya nadie más, y el ministro tampoco sabía, y mejor dicho, era un secreto por allá guardado bajo la mesa. No, claro, pero digamos que la noticia bien armada sería el gobierno está considerando crear el impuesto del 5 por mil. Para averigüemos si es así. Así se dijo. No, porque es que a lo que yo voy es a que, como estamos en este mundo loco de algoritmo, uno ve un trino tuyo que solo dice una frase y tú por ser tú, uno dice, esto es una noticia periodística, por más de que esté en tu cuenta personal. Quizás por eso te reaccionaron tanto y quizás por eso también se agarraron tanto de ahí. Porque es que de hecho el portal que tú dices Valor Analítica, pues poca gente lo conocerá. Solo la gente que le interesa lo económico. Claro, el mundo económico. Pero creo que el ciudadano de a pie no está entendiendo el mundo económico. O sea. Sí, claro, total. Y tiene sentido, digamos, el hecho de recibir la crítica si es que el gobierno sale a los minutos a negar el tema, y eso me parece muchísimo más grave porque ellos, digamos, si el gobierno no hubiera dicho nada en ese momento, cuando saca el comunicado, el Ministerio de Hacienda, cuando saca ese comunicado negando todo y diciendo prácticamente que era mentira, si el gobierno no hubiera hecho eso, los ataques no hubieran sido igual, que es diferente a lo que pasó al otro día, cuando el ministro sale en radio, el ministro de Hacienda, y aclara que sí, que esa propuesta estaba sobre la mesa y que la DIAN, y que llegó desde la DIAN, que no se iba a tener en cuenta que se descartaba, pero que la propuesta sí se tuvo sobre la mesa. Pero es que ahí es donde yo muy diferente la dinámica. No nos hubiéramos evitado toda esta vuelta si desde el principio se publica la información con la versión del gobierno. O sea, si desde el principio se publica como tenemos este borrador y vamos a hablar con los que tienen que hablar y sale así. No como que sale una sola parte. O sea, lo que yo siento es que lo que ha empezado a pasar con las redes es que se publica una parte de la investigación, del proceso investigativo. Y en el transcurso de la locura de redes se termina de completar el proceso investigativo. Sí. Y la persona que vio esto aquí no necesariamente va a llegar acá, porque la avalancha de las redes es tan rápida que pues yo me quedé con esto y no supe nunca el desenlace. Entonces, a eso me refiero yo con que ajustarnos a cómo está cambiando todo el ecosistema implicaría otras formas y otros controles y otras reflexiones. ¿Por qué no haberla publicado como con la contraparte ya de entrada? Sí, bueno, yo no sé, no estoy segura si Valora hizo la publicación con la contraparte. Lo que sí sé es que tienen muchísimas notas con cada uno de los artículos que tenía ese borrador de la reforma tributaria, y si el tema se volvió viral fue por un trino mío, pues yo lo que hice fue retuitear una noticia que saca otro medio de comunicación, y pues ahí sí yo no hice esa labor de verificación con la contraparte para poner un trino. Digamos, no lo sentí necesario, pero digamos que lo que yo siempre he dicho es que mi cuenta de X es una cuenta personal donde ahí no me pueden exigir a mí que haga periodismo, porque ahí yo también esa línea es demasiado delgada, Sí, pues es tan delgada, es que pues se me vino encima todo el mundo. Y aquí quiero entrar a otra cosa que te la voy a señalar, no para darte palo, luego hago el anuncio.
porque cuando tú publicaste eso, tú pusiste, esto no te lo van a contar los influenciadores o los influencers. Y yo recuerdo, yo en mi interior leí ese tweet y dije, esta nena cayó en la trampa. Yo dije, esta es una respuesta emocional, rabiosa, que no me parecía que correspondiera con tu perfil de comunicaciones, porque yo miro los trinos desde ese lugar, digamos. Y tú luego hacías una reflexión en la entrevista con Levi, que tú decías como, sí, fue como una pullita ahí, como poner esto no lo van a ver con los influenciadores. ¿Tú cómo ves ahora, tras esa breve experiencia, digamos, y tras lo que pasa cotidianamente, esa posible conversación o no entre el periodismo tradicional, los influenciadores y los periodistas slash influenciadores que tienen como propuestas más independientes y más alternativas? Porque ahora mismo lo que es un careo muy harto, que aparte está sirviendo para nublar otras conversaciones. ¿Tú cómo ves el nivel de esa conversación? Lo que está pasando ahí, ¿quién entra a poner orden? Porque al final es como que todo está perdiendo mucho nivel, es mi sensación. Sí, no, total, así es como lo veo yo. Yo pienso que el debate está cayendo muy bajo, porque aquí, digamos que lo bueno sería que hubiera espacio para todos y que todos pudieran opinar y también informar, si es que a eso se quieren dedicar estas personas que se hacen llamar influenciadores y que están utilizando sus espacios para generar contenido, también contenido noticioso, contenido del acontecer diario y demás. Para todos podría haber ese espacio, pero no una pelea, y una pelea que haya caído tan bajo al punto de que de un lado y del otro se están insultando y se están diciendo cosas terribles, como por ejemplo lo que vimos ayer que hizo este señor Luis Carlos Vélez desde un micrófono como el que tiene en una emisora tan grande como es la FM, en donde trabaja todo un equipo, hace quedar mal a una redacción que hay detrás, que trabaja, que trasnocha, que madruga y que hace muchas cosas para informar a la gente, pero que solamente la gente piensa que la FM es Luis Carlos Vélez y entonces se inventan un numeral que dice la cloaca es la FM, cuando no, la cloaca es él, o el que cometió el error es él, porque insulta y le dice ballena a una persona que pues tiene una opinión diferente a él. Pero no se queda atrás Wally y no se quedan atrás los otros que como él pues también se han dedicado a eso, a insultar y a decirle a los medios de comunicación tradicionales y a quienes trabajamos ahí pues que somos lo peor, y todos los días nos recuerdan lo malos que somos para ellos.